sido fáciles estos comienzos del gobierno del presidente Duque. Queremos llamar la atención de que esto no suele ser común en las democracias. Por el contrario, los principios suelen ser felices, prometedores, tranquilos. Los franceses, que son los grandes especialistas en estas materias de política, dicen o hablan de lo que ellos llaman la grâce de l'État. ¿En qué consiste la grâce de l'État o la gracia del Estado? En el favor que se le suele dar a un presidente cuando comienza, porque todo milita a su favor. De los partidarios, porque están llenos de fe y llenos de buena voluntad de acompañarlos, puesto que ganaron. Y de los adversarios, porque suelen otorgarle un compás de espera para saber definitivamente por dónde se encamina su gobierno y qué va a pasar con él cuando el tiempo se eche a andar. Esa grâce de l'État la fijan los expertos normalmente en un tiempo de un año. El primer año es el año feliz, es el año de la tranquilidad, es el año de la aventura, es el año de la condescendencia de la historia con el gobernante que empieza. Contrariando todos esos principios y derrotando todas esas expectativas, el presidente Duque ha tenido comienzos muy amargos. Lo que cabe preguntar es si esos amargos comienzos se deben a circunstancias puramente fortuitas, a mala voluntad que con él hayan tenido en exceso, en demasía, unos opositores que no se resignaron a la derrota, o si por el contrario cabe algo de culpa en el mandatario, que si fuera esa la circunstancia, estamos en plan de que los corrija y de que vuelva a enderezar el camino. Nos parece que esto último, exactamente esto último, es lo que ha sucedido. Lo dijo inclusive el gran mentor, el gran impulsor, el gran jefe del presidente Iván Duque, que es Álvaro Uribe Vélez. Dijo, hay que modificar, hay que cambiar, hay que reemprender el camino. Lo que quiere decir que no fueron felices los comienzos. Lo que quiere decir que el presidente Duque cometió equivocaciones que es preciso enmendar y que probablemente, estando tan al comienzo de su gobierno, sean fáciles de corregir. Es lo que nosotros deseamos y es lo que puede suceder. Lo primero que un gobernante hace, siendo cualquier cosa la que gobierne, gobierna algo el que se va a encargar del manejo de una sucesión, gobierna algo el que tiene que empezar un proceso de liquidación de una sociedad, gobierna algo el que tiene que empezar a manejar una familia. Pues todas esas cosas empiezan con un inventario. ¿Qué es lo que recibo? ¿Y por qué voy a responder? ¿Y cómo voy a manejar eso que he recibido? Por una razón que no atinamos a comprender, y tal vez amparado en una frase que no ha sido feliz, aquella de que no quiere gobernar con espejo retrovisor, el presidente Duque se ha negado obstinadamente a hacer ese inventario. Nadie le está pidiendo que maneje con espejo retrovisor. Todos le estamos exigiendo que diga qué es lo que va a manejar. Y para saber qué es lo que va a manejar tiene que hacer el inventario político de la nación, el inventario económico, el inventario de los grandes indicadores del bienestar social, el inventario, por supuesto, de la cosa fiscal, de lo que se llama desde las épocas lejanas de los comienzos de la hacienda pública, eso precisamente, la hacienda pública. El presidente Duque no lo ha querido hacer, no ha querido hacer ese inventario.
Y entonces, como no lo ha querido hacer, tiene que cargar la carga de todos los pasivos que los asume él por su cuenta, cuando históricamente los debía asumir quien le entregó lo que le entregó. Todos sabemos que el presidente Iván Duque recibió una quiebra, que el país está en una situación extraordinariamente difícil, que el desempleo galopa en la nación, que el crecimiento económico es lamentable, que las exportaciones están muy bajas, que la deuda del fisco es gigantesca, lo que supone un peso enorme sobre los hombros de los contribuyentes, porque esa deuda hay que atenderla. Y cuando estamos hablando de más de 50 billones de pesos que tenemos que dedicar a pagar los intereses, estamos hablando de una parte sustancial de todo el recaudo de la deuda pública. ¿Por qué no quiso el presidente Duque contarlo? Sin aspavientos, sin vulgaridades, sin injusticias, simplemente contando lo que había recibido, y no lo quiso contar. Quien tuvo sinceridad para hablarle a los colombianos en esa materia fue el presidente del Congreso, Ernesto Macías, el día y en el momento de la posesión de Iván Duque. Eso despertó cierto fervor en su contra y cierto fervor a su favor, porque tuvo el valor, el coraje de decir cuál era la situación del país y cuál era la dramática condición de ciertos factores económicos y de ciertos factores políticos y sociales que golpeaban la vida de la nación. Pero el presidente Duque no podía escatimar esa obligación. El inventario inicial era una obra que no podía dar pie a una evasión o a soslayar el hecho, porque él tendrá una responsabilidad ante la historia, y esa responsabilidad ante la historia no puede medirse sino confrontando la realidad que vaya a entregar con la realidad que recibió. Mal comienzo tuvo el presidente Iván Duque en esa materia. Y esta es la hora en que ya empiezan a verse los resultados. Cuando se discutía en el Parlamento el arduo tema de la ley de financiamiento, a ver qué demonios vamos a hacer con el dinero que quedó faltando en el presupuesto para cubrir ciertas necesidades básicas, salió inmediatamente el séquito del presidente Santos, que está muy interesado en decir que todo era una maravilla cuando lo entregaron, a decir eso, que el tal faltante no existe, que lo que existe es una voracidad del presidente Duque y de su gente para gastar más de lo que deben gastar, y que por eso apareció el dichoso faltante de los 14 billones de pesos. Eso en materia económica. En materia política, el presidente Duque tiene que hacerse cargo de una realidad. Tiene una bancada de gobierno que hasta ahora, a la que hasta ahora se le suman, además del Centro Democrático, además de Colombia Justa y Libre y además del Partido Mira, el Partido Conservador. Eso es lo que tiene. ¿Alcanza eso a conformar la mayoría? No alcanza a conformar la mayoría, pero está muy cerca. Y esa es una tarea de tejido político que el presidente Duque tenía que adelantar a través de su ministro o de su ministra del Interior. Cuentas, pues, absolutamente indispensables. El presidente Duque tenía que hacer una cuenta, también obvia, de cuál era la situación de orden público de la nación, de cuáles eran los índices de criminalidad, de cuáles eran las disponibilidades que tenía para enfrentar esa criminalidad, de cuál era la fuente principal de todos los desórdenes públicos que sabemos es el narcotráfico. ¿Por qué no quiso decirlo el presidente Duque? ¿Por qué no quiso hablar de la estimación real de los cultivos sembrados de coca? ¿Por qué no quiso decir cuál era el balance obvio de los famosos acuerdos de paz y de su cumplimiento?
El presidente Duque tuvo la obligación de decir, señores, me encontré con un papel firmado, pero no encuentro las personas para las cuales ese papel se firmó. Los miembros de las FARC desaparecieron de las zonas que se habilitaron para ellos y no sabemos dónde están. Se han acrecentado de manera desmedida y brutal algunas organizaciones criminales que estaban prácticamente suprimidas, como el ELN, como el EPL, como las BACRIM. Ese era un balance absolutamente indispensable. Las 250.000 hectáreas sembradas de coca y lo que significaban para el porvenir del país. Los ríos que estaban perdiendo su caudal en favor de una explotación minera irracional y brutal. Las selvas que se estaban deforestando. Los oleoductos que volaban todos los días. El presidente tenía la obligación de decírselo al país. Dice, desde aquí empiezo mi tarea, porque esto es una realidad evidente que está ante los ojos de todos. Ni me la estoy imaginando, ni la estoy exagerando, ni la estoy distorsionando. La realidad es esta. El presidente no quiso hacerlo, y al no hacerlo, repetimos, se echó encima la carga de ese pasivo histórico. Y eso está gravitando seriamente sobre su prestigio. Y sobre eso que se llama la gobernabilidad, es decir, la capacidad que tiene para manejar los asuntos públicos, que tienen que contar con una realidad subyacente que nadie conoce porque el presidente no tuvo o el coraje o la voluntad o el tino de decirle a los colombianos cuál era. Esa omisión, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la educación. No nos han contado cuál es el balance que el gobierno recibió. Hay una cosa absolutamente segura, y es que los faltantes de recursos en las universidades públicas sí existen, no le son imputables a Iván Duque. Eso con absoluta seguridad. Porque en lugar de disminuir en momentos en que llaman a la austeridad el presupuesto para la universidad pública, lo ha acrecentado de manera sustantiva y ha acrecentado el presupuesto para la educación. ¿Podrá mantenerlo? ¿Podrá cumplir? Ese es otro tema. Lo cierto es que Iván Duque no tiene nada que ver con las limitaciones de recursos en la universidad pública y sin embargo está soportando las marchas, las protestas, las exigencias de unos estudiantes que han sido tratados, nos parece, que con poca fortuna. Lo mismo está pasando con el tema del narcotráfico. Esto es un tema que va a estallar y que va a estallar muy pronto porque los Estados Unidos no van a seguir soportando que Colombia les exporte más de 1.000 toneladas métricas de cocaína al año, lo que está causando un problema de orden público, de seguridad nacional, de higiene nacional, que no van a soportar los Estados Unidos. Eso va a estallar. Pero el presidente Duque debería tener a su favor la oportunidad de decirle a los americanos, yo recibí esta herencia, estoy luchando contra ella, ustedes son mis socios para combatirla. Pero como no se lo dijo a nadie, como no se lo contó a nadie, está asumiendo que ese era un tema manejable y que era un tema de su resorte y de su responsabilidad. Y le van a exigir responsabilidad en el manejo de semejante asunto, de semejantes dimensiones. En suma, queridos amigos, hemos perdido parte del tiempo de la grâce de l'État. La opinión pública está insatisfecha. Las encuestas lo revelan. Uno no tiene para qué insistir en buscar guarumos que le digan lo contrario. Es un hecho, es una realidad que el presidente no tiene la favorabilidad que debiera tener, ni que se le ha dado el compás de espera que se le ha debido dar. La grâce de l'État. Se lo insistimos muchas veces al presidente Duque, pero tal vez él tuvo otra visión que no sabemos cuál es. Él tuvo la voluntad de hacer otro manejo que tampoco sabemos cuál es. Y en resumen, estamos a los comienzos de un gobierno que ha sido
el más difícil en la historia. Nadie se hizo cargo de un gobierno en condiciones tan complejas como las que asumió Iván Duque por su propia voluntad. Ni siquiera el presidente Uribe, cuando en el año 2002 asumió la presidencia. Al contrario, el país estuvo con él. El presidente Uribe en el año 2002. El presidente Uribe dijo, aquí está la realidad y voy a combatirla. Para combatirla necesito un impuesto adicional al patrimonio. Necesito dinero. Necesito que depositen fe en mí. Y el país le dijo, con gusto, aquí estamos, aquí está nuestra contribución y creemos en la ruta que usted señala. Eso lo tuvo el presidente Uribe en su momento. El presidente Duque renunció voluntariamente a esas posibilidades y nos parece que, como diría el poeta, ya no es hora de aprender, ya no es hora de volver atrás y de decir, como recibí una situación muy mala, necesito el respaldo de ustedes para sortearla, porque la gente responderá, si era mala la situación, ¿por qué no nos lo contó cuando era tiempo? De manera, queridos amigos, que estamos ante un hecho político sin precedente, de un gobierno que empieza sin la grâce de l'État, de un presidente de la República que asume el pesado fardo de unos elementos negativos que pesaban en contra de su gestión y en contra del porvenir de la nación, sin decir una sola palabra. Eso hay que corregirlo. El presidente Uribe lo ha dicho, aquí tenemos que cambiar, aquí tenemos que modificar el rumbo, y lo primero que hay que hacer es, así sea tardíamente, recordarle a los colombianos cuál era la realidad que teníamos el 7 de agosto de este año próximo a terminar del 2018.